Hola, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en Crímenes de Córdoba. Estamos en el mes de agosto, nuestro mes de cumpleaños, porque en 2019 arrancaba esta emisión. Invitados por Canal C, comenzamos a brindarle esta sucesión de casos policiales o casos criminales de la historia de la provincia de Córdoba, aquí en Canal C, con esto que ya cumple 4 años. Y para celebrar este cumpleaños, aquí en Canal C, nos hemos decidido hacer algo que era un viejo proyecto que teníamos, cada tanto presentar una historia que tiene que ver con la historia de Córdoba, un caso histórico, concretamente aquellos que siguen dando que hablar a los cordobeses sobre algo que sucedió y que por sus características sigue de alguna manera vigente. En este caso, una situación sin resolver, un misterio. El famoso caso de la desaparición de Martita Stutz, Marta Ofelia Stutz, una nena de 9 años que en el año 1938 salió a comprar una revista, el Villiquen, al kiosco del barrio, en Barrio San Martín. Se fue caminando desde su casa hasta la calle Castro Barros y Brandsen, cruzó esa esquina, fue al kiosco y después de eso no se supo nunca más nada de ella. Hubo toda una historia, una gran conmoción por este caso, porque los diarios nacionales, los diarios locales, la policía, el ejército, los bomberos, las autoridades judiciales realizaron un gran despliegue durante más de un mes o 2 meses sin que nunca se pueda resolver este caso. Hasta hubo un juicio. Hubo personajes de novela, digamos, astrólogos, gente del AMPA, gente del bajo mundo de la ciudad de Córdoba, gente de la política nacional. Gobernaba por aquel entonces el radical Amadeo Sabatini, quien vio de alguna manera temblar un poco su gobierno con este caso que nunca se pudo resolver por la mala acción, y me atrevo a decirlo yo, leyendo hoy lo que pasó, de la policía y la justicia que tampoco estuvo a la altura. Vamos a reconstruir, como siempre, el caso con la presentación del informe inicial, pero antes les propongo que nos situemos en época. Estamos hablando de 1938. 19 de noviembre fue este suceso cuando ella desaparece. Primero quiero que se ubiquen en la época de aquella desaparición de Martita Stutz, en el mundo, en la Argentina y en Córdoba. 1938, año en que Hitler anexó Austria. México nacionalizaba el petróleo, la guerra civil española se cobraba miles de muertos y los suicidios de Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni sorprendían a los argentinos. Sin embargo, una noticia en Córdoba sacudiría al país y desplazaría estos hechos de la tapa de los diarios locales y nacionales. Se acercaba el fin de año y la temperatura anticipaba un verano caluroso. Los días transcurrían apacibles en Córdoba, una ciudad provinciana en la que convivían calles tranquilas y casas de estilo colonial, con los primeros despuntes modernos y rascacielos en construcción. Pueblo San Martín era un barrio separado del centro de la ciudad por el cauce del río Primero. Tenía enclavada la penitenciaría diseñada por el arquitecto italiano Francisco Tamburini, en cuyo derredor creció la barriada. En calle José María Galán, al 323, a la vuelta del portón principal de la cárcel, vivían los Stutz. Arnoldo Stutz, hijo de padre suizo y madre uruguaya, había llegado a Córdoba en los primeros años del siglo XX.
Con 22 años ingresó a trabajar en la firma José Minetti y fue ascendiendo hasta llegar al máximo cargo de la jefatura contable del Molino Centenario. En 1925, Stutz se casó con Eudora Ofelia Ceballos. Lola, como la llamaba todo el mundo, provenía de Villa María. Era ama de casa y juntos tuvieron 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Los Stutz eran gente modesta, con ciertas comodidades características de las familias de la época y que podían darse algunos gustos como tener mucama y adquirir todas las semanas la revista infantil Villiquen. Justamente el 19 de noviembre de 1938, uno de los 3 hermanitos iría hasta el kiosco de revistas del barrio San Martín para comprar la última edición. Así comienza la historia de una niña de 9 años que salió de su casa y de quien jamás volvería a saberse su paradero. Un caso con tintes de misterio, plagado de personajes oscuros y con una investigación entorpecida que generó un enfrentamiento político entre el gobernador Amadeo Sabatini y el presidente de la Nación, Roberto Ortiz. Hoy, en Crímenes de Córdoba, la misteriosa desaparición de Martita Stutz. Un caso que estremeció a los cordobeses en aquel momento y que llamó la atención de todo el país y que de alguna manera siempre sobre la provincia y el gobierno de Sabatini sobrevoló el fantasma de la intervención federal, ese recurso que por aquellas épocas estaba un poquito de moda. Vamos a hacer de nuevo Sí, hola, 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 hola. 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 ¿Está mal el micrófono? Hola. Hola, bueno, dale. Y empiezo como recién. Ya está conectado Domina. Ah, listo. Y veíamos cómo el caso conmocionó a todos los cordobeses y de alguna manera corrió por todo el país. Los diarios de época de la Argentina se hacían eco y prácticamente no se le daba importancia a otros eventos mundiales como casi la guerra mundial se estaba desatando. Faltaba la invasión a Polonia y ya la guerra estaba virtualmente declarada. Y lo mismo lo que sucedía en España, lo que sucedía en México, y aquí sobrevolaba de alguna manera sobre el gobierno de Sabatini el fantasma de la intervención federal del gobierno de Roberto Ortiz, gobierno nacional, que era un recurso que en aquella época se utilizaba lamentablemente como una manera de interrumpir la normalidad institucional. Por eso mucho sucedió aquí en la investigación policial, con urgencia, por tratar de encontrar a los culpables, se cometieron innumerables errores, además de interrogar a los detenidos con un intenso interrogatorio, como se decía, tras hábil interrogatorio, que debía decir como eufemismo, tras haber sido torturado. Eso es lo que pasaba en aquella época y siguió pasando durante muchos años. Martita Stutz, una desaparecida de cuando no existía ni el genocidio ni el terrorismo de Estado, fue una de las primeras y más conocidas desaparecidas de la historia criminal de Córdoba. Después de la pausa, vemos la presentación del caso. Y ahora sí, vamos a ver de qué manera ocurrió lo que ocurrió y se dio desenlace a la gran desaparición de una niña de la que nunca más se supo. Se habló mucho, se llegó hasta un juicio sin que se hallaran culpables, sin que se hallaran certezas, pero con muchos acusados, muchos detenidos, pero al final las manos vacías y la evidencia de la desaparecida nunca se halló.
De esta manera presentamos el caso de la desaparición de Martita Stutz. La mañana del sábado 19 de noviembre de 1938 fue el último día de clases de Marta Ofelia Stutz, una niña de 9 años que asistía a la escuela Alejandro Carbó. Para ir desde Barrio Alberdi hasta su hogar en Barrio San Martín, se tomaba todos los días junto a una compañera la línea 4 del tranvía, que en aquella época costaba 20 centavos los 4 boletos. Ingresó a su casa orgullosa de su excelente libreta de calificaciones que la habilitaba a pasar a tercer grado. Martita saludó a su mamá, se quitó el guardapolvo y pidió permiso para ir a comprar el último número de Villiquen, su revista favorita. Eudora Ofelia Ceballos, a quien todos conocían como Lola, le hizo una única advertencia a su hija: que tuviera cuidado al cruzar la calle. Con el dinero en la mano, Martita salió de su domicilio en José María Galán al 323 alrededor de las 11 de la mañana. Primero se dirigió hacia el puesto de diarios y revistas de la cuadra, pero no tenían el Villiquen. Entonces caminó unas pocas cuadras hasta Boulevard Castro Barros y Bransen. El kiosquero Manuel Cardoso le entregó la última edición de Villiquen y luego la pequeña cruzó la calle para perderse entre una multitud que esperaba la llegada del gobernador Amadeo Sabatini, que tenía programada una visita a la construcción de la escuela Hipólito Yrigoyen. Esa fue la última vez que la niña volvería a ser vista. Desde aquel momento nadie volvió a saber del paradero de Martita Stutz. Se presume que podría haber vuelto por Boulevard Castro Barros hasta la calle Obispo Gutiérrez de Ceballos. La búsqueda infructuosa de sus padres por el vecindario hizo que dieran aviso a la policía. También se sumarían al operativo personal de bomberos y del ejército. Era un cimbronazo para una Córdoba que hasta ese día era tranquila. La ciudad entera fue rastreada en busca de pistas. Dragaron el fondo de la cañada, entraron en los viejos túneles que se abren en las barrancas del río Primero y allanaron viviendas, chozas, depósitos y comercios. La noticia corrió como reguero de pólvora por todos los barrios, cuyos postes comenzaban a empapelarse con la descripción y la foto de la niña: 1,40 m de estatura, nariz chica, recta, ojos castaños y cutis blanco, que ese día llevaba un vestido azul, de cuello y puños rojos y un moño blanco en la cabeza. Sin embargo, no habría novedades de Martita Stutz, y con el correr de las horas, los investigadores descartarían un secuestro extorsivo al no existir un mensaje con pedido de dinero para su rescate. Y en el caso, durante la investigación, hubo muchos detenidos. Uno de ellos fue Domingo Sabatín, un personaje ligado al AMPA, una mujer rubia, se buscó siempre. Después detuvieron a Suárez Zavala, el principal acusado de haber cometido algún abuso y la muerte de esta niña. El matrimonio de los Barrientos, ella curandera, él guarda de tranvía, que aparentemente habrían recibido a ella, a la niña, ya herida, y allí habría muerto o habría muerto luego, durante algunos días. Finalmente, el cadáver de la chica, según las investigaciones de época, fue trasladado a unos hornos en La Calera y fue cremado. Bidoni, el dueño de esos hornos, aparentemente murió por la tortura en la jefatura de policía. Algunos de los personajes que integran la investigación que luego de esta pausa vamos a analizar con nuestro invitado de hoy,
que va a ser muy interesante. Los espero después del corte con nuestro invitado. Les prometo que va a ser para interesarse por un libro muy lindo que ha sido escrito. Y estamos viendo, volvemos al caso de Martita Stutz y su desaparición, dos de los libros que se han escrito sobre este caso, que sigue siendo un enigma. Uno se llama Quiero volver a casa, de Jorge Felipa. Es una historia, una novela, con algo de ficción, no tan estricta ni ceñida al dato puro y duro. Y la otra, la misteriosa desaparición de Martita Stutz, a cargo de Esteban Dómina, que es un riguroso relato a partir de las crónicas de la época y de documentos, ¿no? Estamos en contacto con el autor de este libro, Esteban Dómina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. Oh, hola Francisco, gracias, gracias. Sí, sí, todo lo que dijiste en los bloques anteriores, efectivamente así, fue un caso resonante, trascendió las fronteras de Córdoba. Justamente yo descubro este caso escribiendo otro libro anterior que se llama Historia Mínima de Córdoba, y me aparece en ese tiempo, 1938, gobernaba el gringo Sabatini, Sí. un caso, si se quiere, policial, entre comillas, pero que tuvo fuertes implicancias políticas por las repercusiones y por los personajes. Así que Sí. dije, tengo que investigar esta historia. Sí, bueno, tiene muchas curiosidades, ¿no? A mí, lo primero que quería preguntarte, Esteban, es, hay como una historia contada con determinados hitos, las detenciones, la hipótesis de este secuestro a cargo de aparentemente una mujer rubia que la hace subir a un auto, una voiturette, que se va en otra dirección. Allí se habría producido un abuso en una casa cercana. Luego la llevan a la niña cerca de la cancha de Belgrano, donde estaban los Barrientos. Allí aparentemente fallece y luego la creman en unos hornos en La Calera. Vos lo relatás muy bien en el libro, pero bueno, finalmente no se plasma en la justicia, no sé si por errores en la instrucción, en el juicio, por la investigación policial. ¿De qué manera todo esto es cierto y de qué manera hay algo que nos queda flotando, ¿no? Tal cual, tal cual. Los investigadores anduvieron a ciegas durante los primeros días después de la misteriosa desaparición de Martita, 9 años. No pasaban esas cosas en esa Córdoba de 1938 hasta que apareció un sospechoso, que es Antonio Suárez Zavala, un pederasta aparentemente, y lo que viene después, toda esta trama de personajes realmente sórdidos, que no se pudo comprobar, digamos, no se pudo probar. La causa llegó a juicio, inclusive fue un juicio, fíjate Francisco, Sí. oral, porque se inauguraba, digamos, la instancia oral con magistrados de alto nivel, como Vélez Mariconde, como Antonio de la Rúa, el papá de quien fue presidente, Sí. en la Cámara de Apelaciones, porque la primera sentencia fue apelada, y sin embargo no se pudo constatar, digamos, todo esto, los acontecimientos, y finalmente fueron sobreseídos, digamos, los sospechosos, empezando por Suárez Zavala y este personaje, Barrientos, el matrimonio Barrientos, como bien dijiste, la casa estaba ahí en un pasaje a unos pocos metros del Pasaje La estadio de Rioja, sí. Belgrano. Supuestamente allí fue a parar la niña, supuestamente falleció allí y fue trasladada a unos hornos de cal de un vecino de Barrientos llamado Bidoni, que fue tomado prisionero por la policía, llevado al cabildo, torturado y muere a los pocos días. O sea, un caso muy pesado que, fíjate, llega a la política con la interpelación del entonces ministro de gobierno del gringo Sabatini, que era Santiago del Castillo, que después va a ser el gobernador, era su delfín. Así que el momento era muy espeso. Además, no olvidemos que a nivel nacional estábamos en la llamada década infame,
gobernaban los conservadores, que en Córdoba la versión local era el Partido Demócrata, y por lo tanto, como bien dijiste, ese ambiente de intervención andaba dando vueltas, ¿no? Sí, un clima enrarecido en lo político. ¿Y cuál ha sido tu impresión? Tengo la tentación, bueno, vos sos escritor, sos historiador, además de otras profesiones que sabemos que contás, y además de haber incursionado en la política. ¿Tu impresión de toda esta investigación y de este caso enigmático de una desaparición de una niña en una época en que uno podía ir caminando por la calle tranquilamente? Era inimaginable. Sin duda, para la época. no pasaban estas cosas. Bueno, de hecho, por ejemplo, el defensor de Suárez Zavala, el principal sospechoso, es nada menos que Deodoro Roca, un personajón de la época, un prestigioso abogado, protagonista de la reforma universitaria. Así, y Roca ya entra fuerte al caso tratando de presentarlo como todo una trama increíble. Sin embargo, a mí me resulta verosímil, Francisco, me resulta verosímil el curso de los hechos. Lo que pasa, muchos abogados penalistas, docentes de la Facultad de Derecho me dicen que el caso interesa mucho, que inclusive el libro circuló, porque no se pudo aportar lo que se llama la prueba del delito, o sea, nunca apareció Martita ni viva ni muerta. Entonces eran todos testimonios, y testimonios de gente marginal, de un ambiente muy sórdido, como decíamos, que no convencieron a los magistrados. Solamente los 3 miembros prestigiosos de la Cámara de Apelaciones, uno solo, Antonio Larrúa, convalida el fallo de primera instancia, Francisco, que era rapto, no era homicidio ni femicidio, porque no estaba, como dijimos, las pruebas, no estaban sustanciadas las pruebas, y ni siquiera el rapto fue admitido por la Cámara, y por lo tanto, como decimos, en el año 1943, el 6 de enero, quedan en libertad los procesados. Bueno, tiene muchas curiosidades el caso, ¿no? Una de ellas, 7 días después de la desaparición, o sea, 26 de noviembre de 1938, quien era gobernador, Amadeo Sabatini, se va a la jefatura de policía y allí él mismo interroga a este detenido y a otros que lo incriminaban. Es un poco impensable que esto suceda, por ejemplo, hoy, que un gobernador como Angelos de la Sota, Schiaretti, vayan a la jefatura a presenciar o a interrogar ellos mismos a los detenidos de un caso que puede ser estremecedor, sí, pero bueno. Totalmente. ¿Cómo se explicaba totalmente. eso? Lo que pasa es que Sabatini, que venía del campo popular, digamos, de ese radicalismo plebeyo, sabía y olfateó y advirtió que este caso cobraba una dimensión que podía tener implicancias, que de hecho las tuvo, y por eso se involucró de modo personal, cosa que en ese momento se aceptaba o se naturalizaba. Hoy sería una locura. ¿Qué pasa después? Va a volver en el caso Yalovesky a pasar con Zanichelli, con Arturo Zanichelli, que le pasa lo mismo. Esto ya estoy hablando del año 1960, pero para no irme por las ramas. Muy cerquita de ahí, geográficamente, Yalovesky, ¿no? Otra vez en Barrio San Martín, en la esquina de la Plaza de los Burros, donde, recordemos a tu audiencia, a lo mejor algún día lo tocas a este caso. Lo vamos a hacer, también. seguro. Bueno, ahí va a aparecer cosas similares, digamos. Pero lo cierto es que aquí se fueron sucediendo eventos. Mirá una curiosidad, siguiendo la línea que estabas planteando. Sí. El jefe de policía de Sabatini era nada menos que Argentino Auscher, que después va a terminar siendo gobernador en el 46 de la mano del peronismo naciente, digamos. Y Auscher es una de las víctimas, entre comillas, políticas, porque su cargo queda en el camino. Y fíjate entonces la envergadura de los personajes, se jugaba muy fuerte. Estamos hablando de Deodoro Roca, Sabatini, Argentino Auscher, y eso a su vez el lado B del caso, son estos personajes como los Barrientos, como una menor de apellido Rivadero, sí, que estaba en la cárcel, denuncia y acusa a Suárez Zavala de que supuestamente estaba cautivo, porque lo tenían en un cautiverio VIP,
vieron el pasaje Santa Catalina, ahí Sí, estaba la jefatura y ahí en unas dependencias VIP, ponele, sí, estaba Suárez Zabala que supuestamente salía a la calle, porque esta menor es la que denuncia que el principal sospechoso e imputado del crimen visitaba a mujeres y andaba con su patrona en ese momento, así que la cosa se enturbió y se puso muy, muy espesa. Lo cierto es que la sociedad, Francisco, la gente, siguió el caso con mucho interés. Las pizarras de La Voz del Interior, que estaba ahí en la avenida Colón, acudía todas las tardes la gente a ver si había alguna novedad del caso. Hubo escraches a la familia de Suárez Zabala, al propio Deodoro Roca sí. le arrojaron alguna, alguna Cuando piedras acepta la a su defensa. tal cual, porque la gente tomó parte claramente, naturalmente, a favor del esclarecimiento de lo que podría haber sido un crimen horrendo y apuntó todos los cañones a quien en ese momento aparecía como el supuesto autor, cosa que nunca se comprobó, pero como yo te decía al comienzo, si bien no pudieron sustanciarse las pruebas suficientes en el plano jurídico, a mí me resulta bastante verosímil la trama que tomó todo público, que fue abundantemente difundida por los medios de la época, que eran fundamentalmente los diarios, así que eso da la impresión de que algo así fue, pero cuando vos le metés que hubo adivinos en el medio porque no encontraban la vuelta, entonces buscaban a un adivino, uno de estos que podía imaginar qué podría haber pasado, la policía estoy diciendo, Sí, ¿no? sí, inclusive Y el trajeron juez Wenceslao Achával, el juez a Chávez, contrató un astrólogo, un algo que astrólogo. resulta increíble para una investigación judicial. Muy loco. Inclusive vino la policía de la provincia de Buenos Aires a involucrarse en el caso y trajeron un perro mono, se Mono, llamaba el perro, sí, aparentemente un perro de una nariz infalible, que lo llevaron al domicilio de los Barrientos, ahí cerca de la cancha de Belgrano, donde supuestamente había estado la niña y aparentemente el mono hizo alguna de esas cosas que hacen estos sabuesos increíbles, pero sin embargo no pasó de allí, todo fue muy lento, muy irregular, muy poco profesional, muy aficionado, la policía, la investigación en los hornos de cal, esos caminos a la calera se hizo mucho tiempo después, ¿y qué iban a encontrar? Encontraron unos huesitos que obviamente no eran humanos, así que digamos, todo concluye también en orden a la poca y baja profesionalidad que tuvo la investigación. excelente. Esteban, me voy a quedar con dos definiciones tuyas. Ha sido un gusto tenerte y bueno, seguimos conversando porque veo que podemos hacer algún otro caso, como recién ¿Cómo mencionaste. no? Gracias por tu participación, muy amable. Al contrario, gracias a vos. Y las dos definiciones con las que yo me quedo de Esteban Domina es que precisamente tiene todo un halo de verosimilitud la investigación o la hipótesis que llegó a juicio. Y la otra es que por algunos errores o falencias en la investigación, ya sea policial o judicial, no se pudo llegar a la verdad real, además de condenar a los responsables. Esas dos ideas son las que a mí me animan a decir que ya tenemos una pequeña conclusión sobre este caso. En el programa que sigue, el martes que viene, vamos a continuar con otros enfoques del caso, interesantes también, como el de Esteban Domina, que nos ayudarán a visualizar qué pasó con Martita Stutz. Un misterio. Muchísimas gracias.